Hollywood. ¿Recuerdan ese tiempo que hubo un juego tan exitoso llamado Street Fighter? Fue tan exitoso que a alguien se le ocurrió hacer una película basada en el juego. Of course! ¿Recuerdan además ese juego llamado Resident Evil, del cual por alguna razón siguen haciendo películas? O ese juego Mortal Kombat, del cual se hizo dos películas. Una película que no estuvo mal y otra película que es una de las aberraciones más infernales de la existencia. Father, the merger has begun. Earth is under attack. And it is glorious! Bueno, para cuando decidieron hacer una película de Silent Hill, uno hubiese esperado que hubiesen aprendido la lección, pero no. Sorprendentemente, tras la salida de Silent Hill 4, el siguiente paso no fue otro juego en la franquicia, porque bueno, Team Silent finalmente se había separado, así que de alguna forma había que matar tiempo hasta la siguiente entrega. Tras varios años intentando conseguir los derechos de la película de Konami, Christoph Gans junto a Roger Avary comenzaron a escribir el guión de la película a mediados de 2004. La trama, basada en el primer Silent Hill, trata de Rose y Christopher da Silva, quienes, tras extraños sucesos que involucran a su hija adoptiva Sharon, deciden tomar acción cada uno por su cuenta y revelar el oscuro pasado de Silent Hill. Ahora, para su crédito, Silent Hill es probablemente una de las mejores adaptaciones de un juego a la pantalla grande jamás creada. Sin embargo, eso no es decir mucho considerando que Mortal Kombat también está entre las mejores. Y eso me lleva al siguiente punto. La razón por la que esto se ha tomado tanto tiempo en salir es porque por mucho tiempo estuve cuestionándome si debería hacer esta review tan solo como un análisis o como una reseña de la trama en su totalidad para establecer los puntos de los que quiero hablar. Y después de analizarlo bien dije, ¿qué mierda? Voy a hacer las dos cosas. Para que quedemos claros y se hagan una idea, vamos a meternos bastante con la lógica de la película. Primero vamos a analizar la película en el orden que se presenta, y luego la analizaremos más a fondo y estableciendo las relaciones con los juegos. Así que, ¿es Silent Hill una fiel representación del juego en el que está basado? Vamos a verlo. La película comienza con Rose y Christopher da Silva buscando a su hija, quien ha desaparecido a altas horas de la noche. De alguna forma, Rose logra dar con Sharon, a pesar de que ésta no dejó ningún rastro que ayudase a encontrarla. Está oscuro y Sharon parece que recorrió la mitad de la ciudad hasta una cascada, y por alguna razón Rose la siguió hasta allí. Tras esto, Rose le dice a Sharon que irían a Silent Hill, un lugar del cual Sharon habla mucho pero no recuerda nada al respecto, para ver si eso alivia su potencial condición psicológica, lo cual Chris muy inteligentemente prefiere tratar con ayuda profesional. Sometimes when you go to sleep you go on a little walk, and sometimes you talk about a place called Silent Hill. I don't remember. Oh, that's okay, sweetie. That's why we're gonna go there, so you can remember. Listen, honey, we gotta put Sharon in a hospital. She needs constant care and she needs that medication. The medication doesn't work. She's getting worse every day. Honey. Sin embargo, y como una completa idiota, Rose se lleva a su hija sin avisar a su esposo hacia la ciudad. Your card was declined. Why'd you cut off the cards? ¿Y se te ocurre preguntar por qué? Sí, es muy normal llevarte a tu hija sonámbula, esquizofrénica y con desorden de personalidades a unas vacaciones para que se cure mágicamente. Genio. En tanto, mientras Rose solicita información en una gasolinera en la carretera, la oficial de policía Sybil Bennett comienza a sospechar de Rose, porque por alguna razón los dibujos de Sharon estaban rayados. Ahora te pueden aplicar cargos por eso. Y por si se lo preguntaban, en lo único que se relaciona a esta Sybil con la del juego es que ambas son policías. Solo eso. En fin, Sybil termina cediendo a sus infundadas sospechas y sigue el auto de Rose, el cual detiene para investigar. Ahora les pregunto, ¿qué es lo que usualmente hacen cuando una policía los detiene junto a la acera?
1. Obedecer y mantener la calma en el auto sabiendo que no has hecho nada por lo que debería cualquier persona tener sospechas. O 2. Huir del policía para que se arme una persecución que podría significarte ser arrestado o protagonizar un accidente, o ambos. Lo primero, ¿cierto? Keep your seatbelt fastened, honey. Sí, Rose termina escapando, aumentando más las sospechas de Sybil, quien termina persiguiéndola hasta Silent Hill, donde Rose pierde el control de su auto y choca, dejándola inconsciente. Al despertar se percata que Sharon ya no está en el auto y decide ir a buscarla al pueblo, donde tras perseguir a quien aparentemente sería Sharon, termina siendo atacada por monstruos. Pero antes que estos puedan matarla, la pesadilla termina, borrándolos de la existencia. Al despertar e intentar escapar, Rose se encuentra con Dahlia. Sí. Esa es Dahlia. Quien le indica que solamente el diablo permite la salida de Silent Hill. Recuerden ese nombre, el diablo o el demonio, va a ser importante más tarde. Mientras tanto, Chris intenta averiguar cómo sea el paradero de Rose y Sharon. She was heading for this place, Silent Hill. How do I get there? You don't. Town's closed down because of the coal fire still burning underground. You know? Breathe enough of them fumes, oh, bound to kill you. Where's the turnoff? Chris, ¿por qué hiciste eso? Ese hombre parecía estar completamente dispuesto a decirte todo lo que querías sin pedirte nada a cambio. Luego, tras huir de Dahlia, quien está loca, Rose vuelve a su auto, donde es detenida por Sybil. Put both hands on the wheel. Jesus, what are you doing? ¿Y se te ocurre preguntar? Sybil decide llevar de vuelta detenida a Rose hasta Brahams caminando, pero se encuentran con que el camino de vuelta está colapsado. En ese momento aparece un monstruo en el mundo real, lo cual es extraño porque uno de los argumentos principales que hace la película es que los monstruos solo aparecen cuando la oscuridad llega. Rose logra llegar a la escuela, donde tras seguir algunas pistas y nuevamente quien aparentemente sería Sharon, termina escondida en un baño al ser aparentemente atacada por hombres en máscaras. Ahí encuentra un cadáver con un trozo de algo en la boca del mismo. Esto la termina guiando a ella y a Sybil, quien la rescata durante la pesadilla, a un hotel donde encuentran más pistas sobre el posible paradero de Shannon y el pasado de Alessa. I'm burning. Y con un miembro de una agrupación religiosa, quien las guía hacia su iglesia cuando vuelve la oscuridad y Pyramid Head le arranca la piel. ¡Ja! ¡Muerte! Tras encontrar refugio en la misma iglesia, Rose y Sybil conocen al culto, que lleva escondiéndose del demonio desde hace bastante tiempo. Ya hablaremos de lo que eso implica. Tras hablar con Rose y Sybil, Christabella, la líder del culto, decide llevar a Rose al escondite del demonio para que le diga dónde está su hija. Because our faith has never failed us. Our faith keeps the darkness of hell at bay. Then use your faith to help me find my little girl. Only the demon knows where she is. Then tell me, where do I find this demon? Look at this map. Memorize it. I will pray for you, Rose, but I won't expect you and your friend to return. Goodbye. Said do it. Left. Rose. Left. Rose. Rose, she's killing Rose. me. Rose. Let me do this. Rose. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás memorizando el mapa? ¿Porque la anciana te dijo que lo hicieras? Ellos nunca van a usar el mapa para bajar. ¿Por qué no simplemente romper el vidrio y agarrar el mapa? Es mucho más seguro eso que aprenderse direcciones en un rato tan corto.
Sin embargo, Christabella se percata del parecido de Alessa y Shannon y pone el culto en contra de Rose, quien hace su camino donde el demonio, mientras Sybil es quemada como una bruja, terminando su completamente significativo rol en la película. Adiós, Sybil, fuiste un personaje completamente útil en la película, te vamos a echar de menos, espero que estés en la secuela, no estoy siendo sarcástico. Rose logra atravesar el hospital y la tropa de enfermeras esperando fuera de la sala del demonio. Para ser sinceros, esa escena es bastante buena. Y logra llegar a su destino, donde la rápida transición de color a luz blanca dejó completamente ciegos a todas las personas que fueron a ver la película al cine. Ahí el demonio le explica a Rose que Alessa, hija de Dahlia, no tenía padre, por lo que era considerada un recipiente para el fin del mundo. Por ello engañan a Dahlia para que les permita purificar a la niña, lo cual hacen quemándola en el hotel de la ciudad. Sin embargo, el aparato quema brujas se rompe, dando vuelta el recipiente de carbón, produciendo un incendio subterráneo que obliga a evacuar el pueblo. Sin embargo, el demonio se presenta a Alessa y les promete venganza contra todos los que le hicieron daño, por lo que el demonio crea los otros mundos para atrapar a los miembros del culto, quienes piensan que el mundo ha llegado a su fin. Tras esto, el demonio le deja saber a Rose que Sharon será quemada por Christabella y que la necesita para entrar a la iglesia donde se refugia el culto. Here is where the apocalypse began. This is where we stopped the annihilation of the world. We drew a line in the sand and said, Demon! You will not cross! But the demon is wicked, full of treachery. Yet again, he comes to tempt us, in the guise of an innocent, to rid the world of this demon. We must burn this child! Saben, creo que estas últimas escenas son tremenda prueba de que Christoph Gans no quería hacer una película de Silent Hill, quería hacer una película sobre brujas y cultos. Digo, si yo fuese un guionista y tuviese que hacer una película sobre Silent Hill, nunca se me habría ocurrido nada de esto, porque nada tiene que ver con lo que sabemos de Silent Hill. Pero bueno. Rose acepta y regresa a la iglesia, donde intenta convencer a todo el mundo de que Christabella es mala y bla 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 y que los está usando. Pero, ¿por qué hacer eso si todos van a morir de todas formas? ¿Por eso estás aquí, Rose? ¿O acaso pensaste que cuando el demonio dijo queremos venganza, se refería a que les iban a cortar el internet? Cuento corto, Christabella apuñala a Rose, liberando al demonio dentro de la iglesia. Y va a ser una hermosa noche.
Tras esto, Rose y Shannon abandonan Silent Hill y vuelven a casa. Lo que pasa aquí es muy confuso, porque ambas están en el mismo lugar que Chris. Mucha gente tiene varias teorías sobre esto, como que Rose y Shannon murieron en el accidente y todo esto fue un sueño, lo cual sería realmente bastante penca. Pero les tengo buenas noticias. Sí hay una forma de saber qué es lo que ocurrió realmente, de las palabras del mismísimo Christoph Gans. Sacre Blue. Cuando Alessa y Shannon se vieron fijamente en la iglesia, se unieron y se convirtieron en una sola persona. ¡Qué apestoso! Bueno, sí, miren, no me pude conseguir el comentario como tal del DVD donde Gans explica esto, pero afortunadamente de todas formas hay foros donde esto es tema de conversación, por lo que gente sin acceso al DVD puede conocer esta información. Pero sí, básicamente Alessa se reunió con Sharon en el momento que la miró fijamente durante la escena de la masacre en la iglesia. Solo un problema. Esa no es Alessa. Incluso ella misma lo admite y me parece realmente impresionante que al mismísimo director se le haya pasado eso por sobre la cabeza. Who is she? She is Alessa. Then who are you? I have many names. Right now, I'm the dark part of Alessa. Por lo que tenemos aquí, amigos míos, es un agujero argumental. Agujero argumental. Sorry. Un agujero argumental. En fin, Rose y el diablo viven felices para siempre en la dimensión de la niebla, mientras que Chris se queda solo por siempre. O al menos hasta que a alguien se le ocurrió hacer una secuela de esta película. Así que, ¿cómo es la película? Intentando ser lo más objetivo posible. Sí, probablemente esta es una de las mejores adaptaciones de juego a películas jamás producida en la historia del cine. Pero incluso eso no es decir mucho. Para ser justos, la película sí intenta llevar de forma bastante fiel a la pantalla grande varios elementos del juego. Por ejemplo, el diseño y comportamiento de monstruos general, e incluso algunos elementos más distintivos como los ángulos de cámara que se presentan. Entre las cosas buenas que tiene el film está la presentación audiovisual del mismo. El diseño de los escenarios y monstruos en general es bastante bueno. Eso sí, tengan en cuenta que los monstruos son básicamente los mismos que los de los juegos, con excepción de los niños grises, por lo que el trabajo de diseño de monstruos no fue tan extensivo que digamos. Aun con las cosas buenas que tiene, por sí misma es una película que está bien. No creo que sea la gran cosa. Tiene algunos personajes que no son muy interesantes realmente y la película no es muy inteligente, como seguramente ya se dieron cuenta. Y bien, ¿cómo se desempeña como una adaptación del juego en el que está basado? Realmente es probable que como una película por sí sola sea mejor que como una adaptación de Silent Hill, debido a que los temas son bastante distintos entre sí. Para empezar tenemos al culto, que es posiblemente lo más importante de cualquier juego de Silent Hill. En los juegos se muestra como un grupo religioso dispuesto a traer a este mundo a su Dios. Los temas de los juegos y cómo planean hacerlo son todos distintos, pero el punto es el mismo en la mayor parte. En la película no hay absolutamente ninguna similitud entre lo que se muestra en la misma y en el juego. De hecho, es bastante irónico porque el objetivo del culto de la película es justamente lo contrario al del culto del juego. En la película, el culto cuya influencia se propaga en prácticamente todo Silent Hill y no es secreto, se empeña en que el demonio no pueda cruzar a la tierra, pues sería el fin de todo, por lo que la solución es siempre quemar a la bruja, mejor conocido como el recipiente.
Claro que el plan del culto falla con Alessa, y el demonio logra usarla para propagarse y crear las dimensiones alternas en Silent Hill. Y ahora que lo pienso, ¿alguien puede responderme lo siguiente? ¿Por qué? Digo, claro, el culto intenta que el demonio no llegue al mundo para evitar su fin, pero en ningún momento el demonio muestra intenciones de destruir el mundo o algo parecido, y sus intenciones realmente quedan sin explicación. Está simplemente ayudando a Alessa a vengarse porque sí, y con un plan terriblemente malo que se queda estancado por 30 años, en los que por alguna razón ni Alessa, ni el diablo, ni sus monstruos logran matar a Cristabella, ni a casi nadie del culto. ¿Cómo? Son 30 años en los que el culto queda encerrado en la dimensión de la niebla de Silent Hill, que alterna a intervalos con la dimensión oscura. Lo cual me lleva a lo siguiente: ¿por qué es que nadie en esta película ha envejecido ni lo más mínimo? Durante el incidente de la quema de Alessa, Dahlia claramente tenía alrededor de 30 o 40 años, probablemente unos 40 años, y algo envejecido. Alessa, que comenzó todo eso claramente envejecido, ella tiene 41 años en esta película y se nota que está un poco más vieja. Cristabella, quien 30 años atrás tenía seguramente sus 50 y tantos años, no ha envejecido nada. ¿Cómo? Y bueno, seguramente alguien por ahí está pensando, ¡ajá! Probablemente los mundos alternos de Silent Hill eviten que la gente envejezca del todo. A lo que yo les digo, ¡ajá! Bueno, yo tengo unas bajo la manga. Esta manga. Y ese es el oficial Gucci. Gucci sigue viéndose exactamente igual que hace 30 años, y Gucci no era ni parte del culto, ni compartía sus ideales, y lo más importante, no está atrapado en ninguna de las dimensiones de Silent Hill. ¿Cómo explican eso? ¿Botox? Continuando con la comparación juego-película, tenemos la quema de Alessa. Mientras que en el juego esto fue un accidente debido a una explosión de una caldera en casa debido al alto nivel de estrés de Alessa, en la película es completamente intencional. Inicialmente no parece una diferencia muy grande, pero esto se ramifica bastante. Primero, define el propósito tras la creación de Cheryl y Shannon. La creación de Cheryl en el juego se debe a que Alessa, conociendo los planes del culto, divide su alma en dos para evitar que tengan éxito y puedan traer al dios al mundo. El culto entonces usa un hechizo que logra hacer que Cheryl se sienta atraída hacia Silent Hill y logra que Henry la lleve durante sus vacaciones. Así que la presencia de Cheryl en el pueblo está completamente justificada, debido a que el culto la necesita para poder traer al dios al mundo. En el caso de Shannon, comenzamos con los problemas. La razón por la que Shannon es realmente creada es para que alguien pueda adoptarla, y tras 10 años pueda guiar a ese alguien a Silent Hill para ayudar a Alessa y el demonio a entrar a la iglesia y asesinar al culto. Esto es debido a que por 20 años el culto ha logrado burlar todos los intentos de Alessa y el demonio de asesinarlos, de alguna forma, si es que realmente siquiera lo intentaron. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿Shannon fue siempre el plan? Si es así, ¿por qué esperar 20 años para ejecutarlo? Nunca es realmente claro si Shannon siempre iba a existir o fue solamente un plan por si acaso. De cualquier forma, esto es lo que ocurre, y como un milagro, absolutamente todo sale como planeado. Rose y Chris adoptan a Shannon, Shannon lleva a Rose a Silent Hill, donde Rose logra meter a Alessa y el diablo a la iglesia, donde todos mueren. Todo bien, ¿cierto? Por supuesto que esto tenía sus riesgos. Por ejemplo, quizás Shannon nunca hubiese sido adoptada. Claramente hay un montón de niños para adoptar por ahí. Además, aun si todo ocurre como planeado, ¿por qué el demonio y sus monstruos están intentando constantemente matar a Rose si la necesitan? ¿Por qué no simplemente guiarla directa hacia donde necesitaban llevarla y pedirle su ayuda para salvar a Shannon? Pero no, en vez de eso pongamos en riesgo la única oportunidad de venganza que hemos tenido en 30 años. Y repito, 30 años. Ah, sí, además, ¿alguien recuerda la escena en la que Shannon casi se tira por un precipicio con el demonio sonriéndole? Si lo que querían era llamar la atención de Rose y Chris con esto, claro, funcionó. Pero poniendo 30 años de preparación en riesgo.
Sí, quizás estoy siendo muy quisquilloso, pero hay que percatarse que el guión no fue hecho considerando un montón de factores que debieron haberse cubierto para hacer la historia más consistente. Ahora, y cambiando un poco el tema, no sé si se dieron cuenta, pero de la nada dejé de abordar la historia de Chris en medio de la review. Bueno, la razón es que realmente si la película no hubiese sido escrita con su arco argumental, no lo hubiese afectado en nada. Y la razón de esto es que efectivamente el arco de Chris no existía en el guión original. La razón por la que fue incluido es que tras la revisión inicial del guión escrito por Gans, este se le devolvió alegando que la película no tenía personajes masculinos, o al menos personajes principales masculinos, por lo que decidió añadir a la película a Christopher da Silva, interpretado por Sean Bean, el esposo de Rose, básicamente para rellenar y tener su guión aprobado. Y realmente se nota que Gans no quería incluir esto en la película, incluso él mismo admite en su comentario que no le gustaba todo ese agregado. Es básicamente solo exposición para cosas que se iban a explicar más adelante. Creo que si no fuese porque luego el demonio le explica la trama de la película a Rose y a la audiencia, su arco hubiese servido para dejar pistas sobre la misma a medida que va investigando, para permitir al público llegar a conclusiones a partir de estas pistas sobre qué está pasando. Es así como la narrativa funciona en los juegos, nunca te muestran nada directamente, sino que se dejan elementos en el juego que si los juntas te muestran la imagen completa. Lamentablemente el arco de Chris sirve básicamente solo para alargar la película. No es muy interesante, es básicamente sobre él investigando todo lo que puede sobre su hija y su relación con Silent Hill. Pero Gucci intenta callarlo porque por alguna razón quiere mantener el pasado del pueblo en secreto, a pesar de que Gucci odia el culto y repudia sus acciones. Eso no tiene sentido. En fin, mientras menos pensemos en esta parte de la película, mejor. No añade ninguna información nueva y su único objetivo es que podamos sentir empatía con el arco de Chris, el cual ni siquiera queda bien cerrado. Así que, ¿es Silent Hill una mala película? No, aunque tampoco es buena. Me parece que mucha gente la ve como si fuese lo mejor que le ha ocurrido al cine en mucho tiempo. Terror en Silent Hill es una película bastante mediocre. Por una parte, si bien tiene cosas buenas como la presentación audiovisual, sus personajes no son muy interesantes, la historia por sí misma tiene problemas y lo más importante, no es completamente fiel al juego. No me malinterpreten, estoy seguro que Christoph Gans quería hacer una buena película de Silent Hill. Después de todo, estuvo bastante tiempo intentando luchar por los derechos de la película, pero la misma solo pasa como un intento de parecer lo que no es, y que realmente ha pasado bastante desapercibida. Silent Hill es una saga de videojuegos con una de las historias más complicadas de la industria, incluso hasta el día de hoy, la cual la mayor parte de la gente aún no entiende bien. Pero con alguien de Team Silent trabajando en la misma como productor ejecutivo, específicamente Akira Yamaoka, me parece que no hay excusa para la desviación que tuvo el film respecto al juego en el que está basado. Silent Hill no es Silent Hill solo porque los juegos ocurren en Silent Hill. Hay razones por las que Silent Hill es lo que es. Hay temas que los juegos abordan y formas de las que las abordan, y creo que Terror en Silent Hill completamente pierde el foco en cómo debió representar estas cosas si es que las aborda, sin mencionar que la trama, más allá de las alusiones obvias, no es muy reminiscente del juego en el que está basado. Esa es mi principal crítica tras esta película. Fans de la misma, por favor, no me quemen como una bruja. Poco después del estreno de la película de Silent Hill y durante el E3 del mismo año, finalmente se anunció el desarrollo de un nuevo título de Silent Hill para PSP, de manos de un nuevo estudio, en esta oportunidad Climax Studios. Inicialmente llamado Silent Hill Original Sin,
juego que iba a ser lanzado durante 2006, el proyecto fue cancelado y el desarrollo se trasladó desde Estados Unidos a Reino Unido, donde Climax comenzó a trabajar en lo que hoy conocemos como Silent Hill Origins, una precuela del Silent Hill original, cuyo propósito era explicar y dejar más claros los aspectos de la historia de la saga. Pero eso es historia para la próxima. Y bueno, eso. Chao.